Bueno, tal como fue anunciado, recibimos al director nacional de bomberos, Leandro Palomeque. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Buen día, un gusto acompañarnos. Bueno, a ver, nosotros anunciábamos en las redes sociales la realización de la entrevista y uno de los motivos por los cuales decidíamos convocarlo es, claro, son distintas circunstancias y uno no puede hablar como antes del tema de la calefacción como un factor que haya generado, pero sí es verdad que llevamos casi 30 muertes por incendios en lo que va del año y me imagino que debe ser un número elevado para lo que son las estadísticas del Uruguay. Sí, nosotros hablamos que en las temporadas invernales, ya hacía en los últimos 2 años, habíamos completado entre 23 y 28 víctimas fatales como picos máximos, con alguna baja hace 3 años que tuvimos un pico muy bajo de apenas 11 muertos, es decir, habíamos logrado una disminución. En este año y a la altura que vamos del invierno, ya estos números se han disparado en una forma exponencial. Hablamos de 28 víctimas fatales vinculadas, en este caso no a los elementos de calefacción directamente, porque ya hay 3 incendios que ese número nos los disparan a 17 víctimas fatales. Es decir, estamos hablando de 3 incendios que cobraron 17 vidas. Claro, son como distintas circunstancias, pero existe cierta preocupación, me imagino, latente y de la cual no se abandona en el sentido de, bueno, estar siempre recordando y sobre todo formando a la gente, porque hay situaciones como recién repasábamos en el informativo, el tema en Rocha de una niña que se quema por tirar nafta al fuego, es decir, hay un factor de imprudencia, más allá de si se utiliza la calefacción o no, como principio del foco de incendio, pero hay un factor de imprudencia que generalmente gobierna este tipo de eventos. Nosotros decimos que la imprudencia, la negligencia, el descuido, la inobservancia, todos esos factores conforman lo que es un número por encima del 92% de los orígenes de los incendios en bomberos. El caso de Rocha también nos permite decir justamente que nosotros hablamos de 28 víctimas fatales vinculadas directamente, son personas fallecidas en el hogar, en el momento, perdón, es decir, que fueron para sus cuerpos localizados por bomberos ya sin vida. Si empezamos a hablar de las personas que han sufrido lesiones y de gravedad, como es el caso que hablamos específicamente el caso de la niña de Rocha, el número empieza a aumentar en forma significativa. Claro. En ese contexto me imagino que también existen otras situaciones particulares. Por ejemplo, una situación que se generó a partir de la utilización de un calientacamas y eso generó, por lo menos, cierta preocupación. ¿Hay riesgo en la utilización de este tipo de artefactos? Yo explicaba que los calientacamas son elementos en general seguros, es decir, cuentan con un estándar de calidad en su fabricación, en su gran mayoría, y que los hacen seguros. El problema parte por dos factores. En primer lugar, el factor eléctrico vinculado a lo que es el elemento al cual está conectado el elemento calefactor. El calientacamas encima no es peligroso, sino la conexión, el enchufe. En su gran mayoría los orígenes de incendio que tenemos están vinculados a las conexiones, falso contacto, o sea, el recalentamiento con falso contacto o la sobrecarga que son los tomacorriente, son elementos que tienen un consumo muy importante de energía eléctrica, por lo cual deben estar conectados a una instalación adecuada. En la gran mayoría de los casos se la conecta a alargues o en el mismo artefacto que se la conecta a nivel de mesa de luz hay 2 o 3 dispositivos más conectados. Eso genera un recalentamiento por una sobrecarga. Y en otros casos el falso contacto. Ahí está la mayor cantidad de orígenes de incendio que tenemos. Pero si consideramos, si algún elemento ha fallado, si se ha detectado fallan algunos elementos, pero también hay que tener en cuenta el cuidado que ha tenido ese elemento. Hay recomendaciones del fabricante de cómo hacer el mantenimiento de ese equipo, cómo guardarlo inclusive. Entonces hay muchos equipos que sufren malos tratos y a posterior en su utilización, cuando vuelven a ser utilizados en la siguiente temporada invernal, claro, es donde acusan las fallas. Y sí, puede tener consecuencias letales en lugar de duda. Y habida cuenta su experiencia y lleva muchísimos años en la dirección de bomberos, si tuviera que hacer las principales recomendaciones para la gente, ¿cuáles son, por ejemplo, los artefactos más seguros para calefaccionar? ¿Los de origen eléctrico? Sin lugar a dudas, los de origen eléctrico vinculados aires acondicionados son de los elementos más seguros que tenemos. Por lo menos registran el menor número de intervenciones por siniestros. Si bien en algunos casos existen, también están vinculados a la conexión eléctrica que tienen. Los elementos de calefacción por aire acondicionado podemos decir que son los que menos riesgos presentan. Después de eso, hablamos aquellos que no presentan llamas al descubierto. Y en tercer lugar, hablamos de convectores y elementos de calefacción que no presenten llama viva. Y por último, lógicamente, como factor principal de incendios están los elementos que llaman descubierto, es decir, estufas a queroseno, estufas a leña, estufas a gas. Usted mencionaba también en una de sus respuestas que una de las cuestiones importantes para prevenir este tipo de situaciones es la observación. La observación, por ejemplo, al momento de los descuidos, de que algo tome rápidamente, yo no sé,
una cuestión de calefacción cerca de una cortina? ¿A eso hace referencia? Lógico, cuando hablamos, primero, observar las recomendaciones para el correcto uso del elemento de calefacción. Muchas veces nosotros utilizamos los elementos de calefacción como suerte solución para otras cosas para el cual no está diseñado. Uno de ellos es el secado de ropa. Es decir, utilizar el secado de ropa frente al elemento de calefacción, ya sea en forma habitual o en forma esporádica, cuando uno aproxima algún elemento. No existe una unidad de medida de la cantidad de temperatura que está recibiendo, ¿verdad?, de calor que está recibiendo esa prenda. Y ahí es donde en un descuido ese elemento pasó a ser, es un elemento combustible cualquier prenda de vestir, es decir, que en un descuido y si no mantenemos la observación permanente del elemento, va a tomar fuego. En otros casos es la recomendación del fabricante, si la instalación eléctrica debe ser acorde al elemento que se va a conectar. En tercer lugar, y cuando hablamos de la utilización de otros elementos de calefacción como son las de llama al descubierto, nosotros hemos hecho recomendaciones de cómo realizar el encendido en múltiples oportunidades. No se debe utilizar ningún tipo de acelerante. Es decir, hablamos de inflamables para el inicio del fuego. Si no, lo que se debe utilizar es el mismo combustible subdividido, ¿verdad?, o combustible más liviano, pero siempre hablamos de material combustible, nunca inflamables. Es decir, no podemos hablar de utilización de gas o de líquidos inflamables, llámese nafta, benzina, tíner, aguarrás, ninguno de esos elementos para encenderlo ni tampoco alcohol. Lo que debemos utilizar es combustible más liviano subdividido, vale decir, la misma madera subdividida en pedazos más pequeños que permite tomar fuego más rápidamente o más fácilmente y si no papel directamente. ¿Y hay falta de educación en el comportamiento del ciudadano uruguayo con relación a este tipo de cuestiones? Educación, nosotros creemos, hemos avanzado en los últimos años en forma importante a nivel escolar y a nivel, entendiendo que el niño es un elemento multiplicador del conocimiento dentro del hogar. De allí que hemos llevado adelante jornadas de capacitación con las escuelas públicas y con muchos colegios también, procurando de esta forma ser un elemento multiplicador. Después están los cursos justamente de prevención, que en el marco de habilitación de los diferentes locales, todas las personas deben pasar por ese curso de prevención y combate de incendios. Pero más allá de la prevención, del combate y de las recomendaciones, que ustedes son testigos y han sido partícipes con nosotros de difundirlas ampliamente, igual hay una falta de respeto o una confianza excesiva en el manejo del fuego. O sea que más que falta de educación, ustedes prevén que hay imprudencia. Existe la imprudencia, sí, y el exceso de confianza en el manejo del fuego. El uruguayo de por sí, por la costumbre de la cocción de alimentos mediante el empleo del fuego, conocido como asado, tiene mayor confianza en el manejo del fuego que en otros países no se da, que existe mayor respeto al encendido del fuego. No se va a observar una persona comúnmente, más que nada en países europeos, intentando un manejo del fuego como lo utilizamos acá a diario, o por lo menos todos los fines de semana cuando se intenta encender fuego, con manejo de estufas a leña. Es mucho más medido el manejo del uso del fuego en nuestros países que en nuestro país. Acá existe ese exceso de confianza, lleva accidentalidad. Claro, sin embargo, uno tiene la percepción que, por ejemplo, desde la utilización del edicto del fuego, por ejemplo, la cuestión de los incendios forestales en el verano, más allá de que siempre hay alguna situación puntual, sí, pero se ha logrado abatir bastante. Yo no sé si estadísticamente esto se refleja, pero ya no existen aquellos grandes, por suerte, aquellos grandes incendios que prácticamente nos ocupaban las noticias durante toda la temporada estival. Sí, nosotros hablamos que tenemos un número importante de incendios en temporada, pero no de magnitud. Claro. Es decir, no hay de aquellos grandes. Exactamente, lo que hablamos, aquellos tristemente recordados como La Esmeralda, Santa Teresa y esas zonas de influencia. Hemos tenido incendios en esos sectores, pero también nosotros hemos reforzado con destacamentos temporales durante toda la temporada de verano. Eso determina una respuesta más pronta y también tomar el fuego en sus fases incipientes, evitar, lógicamente, mayores pérdidas o daños. Creemos que lo que es hoy por hoy el decreto, ¿verdad?, que rige desde el 1 de diciembre hasta la segunda quincena de abril, ha ayudado y ha generado una conciencia en la gente que siente con el derecho a reclamar o a denunciar a la otra persona que está realizando quemas o fuegos a cielo abierto cuando están prohibidos enteramente. Y se da mucho de eso. Llevo 4 meses al frente de la repartición. Esos casos raros, ¿no? No muchas veces se da que alguien que pasa a ser, de ser vocero de una repartición pasa a ser el director. En ese sentido, ¿cómo está la Dirección Nacional de Bomberos? Es decir, con necesidades de incorporación de infraestructura, ¿cómo está de personal? Porque en su momento había sido todo un tema la necesidad de personal porque realmente no daban abasto. Sí. Nosotros seguimos, si bien tuvimos ahora la mayor cantidad de ingresos en los últimos, por lo menos podemos dar 4 o 5 años, hemos tenido la mayor cantidad de ingresos a bomberos, completando un número total de prácticamente 1.800 bomberos. Estamos en 1.700 y algo más de bomberos en todo el país. El tema es la carga horaria que soporta el personal de bomberos,
lo que estamos trabajando, intentando justamente disminuir esa carga horaria. Los bomberos trabajan hoy por hoy 240 horas semanales y la idea es llevarlo al lugar que la administración pública a las 196 horas semanales. Ese es un reclamo y un pendiente que tenemos con nuestra gente y que lo vamos a intentar solucionar a medida que vayamos teniendo ingresos y reconvirtiendo cargos que tenemos pasándolos al área operativa. En lo que respecta al equipamiento, bueno, Bomberos tiene una historia de 128 años, ¿verdad? Es decir, tenemos que decir que en equipamiento estamos mucho mejor que en el pasado, pero con un debe en lo que son vehículos y flota. Ya vamos a estar hablando sobre el tema del equipamiento, pero ¿les complican algo entonces, por ejemplo, esta disposición del gobierno? ¿Le llega a abarcar a su repartición esto de reemplazar 2 de cada 3 funcionarios? No. ¿O no? No. Desde ese punto de vista no alcanza su área. No alcanza lo que es bomberos eso. Claro, o sea, eventualmente, más allá de las dificultades lógicas presupuestales que debe haber, no es que tiene una restricción para el ingreso de personal. No, nosotros en este momento estamos prácticamente con el tope del cupo máximo de personal asignado. Pretendemos llenar las vacantes que tenemos, que se han generado por jubilaciones y demás, que van a ser no más de 30 vacantes, 40 antes de fin de año, logrando de esa forma consolidar la mayor cantidad de personal en el área operativa. Igual Bomberos es un área que, a diferencia de otras unidades, tiene el mayor despliegue en el área operativa. Nosotros estamos con un despliegue por encima del 80%, todo volcado al área operativa. 8 de cada 10 integrantes del cuerpo de bomberos están en la calle. En el servicio activo de incendio. Hablando sobre el tema del equipamiento, hay algunas imágenes que a uno le quedan que realmente dan para pensar, y quería aprovechar la oportunidad para preguntárselo. No sé, se dio el video viral aquel lamentable del tema del suicidio en el centro, claro, donde se habló del tema del colchón, si el colchón estaba apto o no, si era el mejor colchón para un tipo de situación de esas características. Ahora, sin ir más lejos, unas tareas de búsqueda que se realizaron en el arroyo Miguelet, donde uno veía que los bomberos, con todo el esfuerzo, tiraban 3 cuerdas para ver si podían localizar un cuerpo. ¿Qué tan lejos estamos de infraestructura con relación a destacamentos de bomberos de otras partes del mundo? No pensemos en Estados Unidos, en la región. Vamos a la región América. Nosotros integramos la Organización de Bomberos Americanos y tenemos contacto con todos los cuerpos de bomberos de América. De hecho, en cuadro comparativo en equipamiento, supimos ser en la década, y tengo que decirlo claramente, hasta la década del 70 prácticamente, un cuerpo de bomberos ejemplarizante en lo que es la región. Fuimos un modelo para muchos cuerpos de bomberos que nacieron a la par de Uruguay. El caso del cuerpo de bomberos de Paraguay nace a la par de bomberos de Uruguay. Es decir, vinieron aquí a formarse para establecer su cuerpo de bomberos y hoy tienen un desarrollo muy importante. En comparación con los cuerpos, habiendo dicho eso, habiendo sido uno de los cuerpos bomberos más fuertes, hoy estamos en los cuerpos bomberos más humildes que tiene el continente americano. Comparados, podemos decir, en cuadro comparativo con otros cuerpos de bomberos como Chile, que tiene un desarrollo mucho mayor, Guayaquil, Perú y demás, a excepción de Argentina, con algunos cuerpos de bomberos del hermano país, más que nada del interior, estamos un nivel por debajo, pero en lo que respecta a lo que es Buenos Aires y demás, con cuerpos de bomberos mucho más fuertes que el nuestro. Y en lo que respecta a la utilización de técnicas o elementos, bueno, ahí en conocimientos técnicos, Bomberos de Uruguay está muy bien posicionado técnicamente en comparación con el resto de los cuerpos. Estamos hablando a nivel de equipamiento. Claro, ¿no? Lo que uno ve es que puede haber capacidades, pero las herramientas son, que se me permita el término, arcaicas en algún caso, y bueno, se hace lo que se puede y no lo que se debe, quizás. No habíamos hablado del tema de la búsqueda sobre el Miguelete, ¿verdad? El tema de la suicida yo lo había explicado a esta señora. Sí. Que ese colchón que fue utilizado, que es como un colchón de montaje rápido, no es para autoeliminaciones, sino que es para evacuación y tiene una tolerancia máxima de 12 metros de altura. Es decir, ya por encima de esa altura ya las consecuencias pueden ser fatales, como lo fue en este caso. Para la altura que hablamos, 24 metros de altura, no hay posibilidad de sobrevida en un impacto, salvo alcohol. Claro, pero yo me acuerdo que se había mencionado, más allá de esa situación puntual, se había mencionado que el colchón era de paredes rígidas, que no es de los colchones de mejor tecnología para soportar este tipo de situación, más allá del caso puntual y que en ese caso no hubiera hecho pero explicamos que no es la función de él soportar caídas por autoeliminación y de la altura que hablamos. Tiene una altura máxima de 12 metros. Es decir, y acá estamos hablando de 24 metros de altura. El impacto iba a ser letal. Sí, por eso digo, más allá de la situación puntual. Y fue como se dio. No existe en Uruguay un colchón para esas características y esa altura, salvo de utilización deportiva. Pero conlleva una logística de montaje, que hay que tener toda una logística para trasladar ese colchón y su armado, que demanda mayor tiempo. Acá fue un montaje muy rápido, fue una situación que se dio muy rápida. Llegar, montar algo rápidamente, intentar lo que es la disuasión
y no se pudo dar. Y si pudiera, que no creo que vaya a poder por lo que hablábamos y conversábamos sobre las circunstancias económicas del país, pero ¿cuáles son las principales necesidades que tiene el cuerpo de bomberos en cuanto algo que, bueno, me encantaría tenerlo ya, ahora? Vehículos, es lo que estamos trabajando, firmemente. ¿Cuántos vehículos estarían necesitando? Nosotros en este momento estamos hablando que necesitamos en un proceso de 4 años una reposición de 80 vehículos de la flota para quedar en condiciones adecuadas, 80 camiones, para quedar en condiciones. Empezamos a trabajar este año, ni bien asumí la dirección, en una nueva licitación para la compra de 20 vehículos. Y un poco dependemos de esa adquisición para poder mantener el servicio en condiciones operativas. Y estamos hablando que prima para nosotros lo que es, que es la razón de ser de bomberos, ¿verdad? La prestación del servicio. Después tenemos necesidad del punto de vista logístico para el personal, en lo que es mejorar las condiciones de trabajo en los lugares, los destacamentos de bomberos también en forma importante, pero ponemos como meta, o sea, directamente, nuestro norte es siempre la prestación del servicio, ahí que lo que necesitamos es, tenemos una flota bastante antigua ya, la cual está dando problemas de rotura y requiere mantenimiento extenso día a día. Y en eso estamos ¿Y en qué trabajando. está esa licitación? Está publicada, se están estudiando los pliegos, están las diferentes ofertas que se presentaron, y en esta semana nosotros ya se va a intentar definir cuál es la opción a la que se pretende adquirir. ¿Y cuándo se necesita que esos 20 camiones estén operativos antes de la temporada? Inclusive el Ministerio, entendiendo la situación que planteamos, puso 180 días para la entrega, es decir, plazo mínimo rápido para entrega, muy rápido, cuando hablamos de camiones que demandan mucho más tiempo para salir. Pero casi todos los oferentes han podido cumplir con ese plazo de tiempo, ¿verdad? Es decir, de entrega 180 días, lo que nos permitiría a nosotros a corto plazo y antes de la temporada ya tener esos vehículos. Que repito, la temporada es estival, hablamos en el verano, es el periodo en el que mayor cantidad de roturas tenemos en los vehículos, motivado por el arduo trabajo que tienen que cumplir y los caminos que deben recorrer que generan roturas importantes en los vehículos y donde empezamos a perder. Entonces, ese es el refuerzo ideal que tenemos que tener. ¿Y es un desembolso importante, 20 camiones? Sí, nosotros hablamos, para que se tenga idea de cuánto hablamos, un camión en condiciones mínimas, o sea, camión estándar de bomberos anda en los $150.000 hasta $250.000. Ese es el promedio que anda. Entre 150 y 250 el estándar, hablamos, el vehículo convencional de incendio. De ahí empiezan a subir los números a medida que empezamos a hablar de especializaciones. ¿Y necesitarían algún camión más especializado? Porque tienen solo uno, ¿no? No, tenemos de elevación de altura, tenemos uno de gran altura, 68 metros. Hablamos de un vehículo que sale $1,5 millones, que es único en América, o sea, no hay otro cuerpo bombero que tenga eso. Somos la excepción. En eso estamos mejor. En eso estamos a la vanguardia. Lo hablamos con Guayaquil, que los bomberos de Guayaquil nos explicaron que habían comprado el vehículo más alto de 58 metros de altura, y demostramos que teníamos uno de 68, pero es un poco la excepción que hace la regla, que rompe la regla, ¿verdad? En este caso de lo que hablamos de los vehículos especiales, depende cuál. Vehículos cisternas empiezan a elevar su costo, los vehículos de materiales peligrosos más su equipamiento, pero esto es el costo básico del vehículo sin equipamiento. Entre esos 150 y $250.000 hay que montarles el equipamiento que lleva arriba. Todo lo que es manguera, todo lo que es columnas hidráulicas, lo que son acoples. ¿Y entonces más o menos cuánto se va a gastar en estos 20 camiones? En la licitación está abierta como licitación pública internacional, no tiene un techo, vamos a ver si podemos alcanzar de acuerdo a los oferentes, pero estamos hablando de que van a andar ahí en $150.000 para arriba cada vehículo, y la idea es llegar a la compra de 20 vehículos. Bien, Leandro Palomé, que le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telebuendía. Seguramente volvemos a conversar más llegada la temporada estival, y por qué no para presentar los camiones. Ojalá que así sea. Ojalá que así sea. Sabemos de la situación difícil que está a nivel país, y es una... Bueno, pero si a ustedes se les dificulta operativamente, ya hay un tema que no se puede postergar. Por lo menos intentaremos llegar al mínimo necesario en el caso que existiera un ajuste para seguir trabajando. Operativamente vamos a seguir cumpliendo, eso no debe quedar duda. El tema es las condiciones en las que podemos llegar o arribar a los incendios. Bien. La pausa y seguimos con más noticias.